año cuando arrancó la iglesia? Una hermana. Y nosotros estuvimos ahí en aquel entonces cuando estaba en la otra ubicación con el pastor Webster. Y luego cuando vinieron para acá, y era una maderera, si no me equivoco, y lo transformaron, hermoso templo que tienen. Cuando el pastor Matías y Natalia llegaron aquí a trabajar con los Webster y luego ellos se fueron a los Estados Unidos y ellos se quedaron. Y a través de estos 10 años ya que están acá. 14 años. Y al venir aquí esta tarde, esta noche, y ver caras conocidas por el seminario, por un lado, por campamentos y jóvenes por otro lado, la verdad es una alegría para nosotros y lo felicitamos. También veo algunos que conocí cuando eran chiquitas, que vivían en Isidro Casanova, Angie, Jessie y las hermanitas, ahí están también. Y luego se mudaron a Máximo Paz y perdimos contacto por muchos años. Pero ahora verlos y haberlo conocido aquí hace unos años también una alegría. Y los firmes en el seminario, hermano Martín, hermano David, y han agregado otros a esto, a Jorge Taborda y Juan Luque. Y la hermana Mirna, y sí, también, y Maggie Aguayo, y entonces por ahí me olvido de algunos. Y también estaban antes en Casanova trabajando en el hogar de niños, Pablo y Diana Regueiro con sus hijas, y cada vez que lo vemos es para nosotros un gozo y alegría también. Dios ha bendecido. Ahora, ustedes yo sé que han pasado por un año difícil y están comenzando otro año. Y que Dios obre grandemente en ustedes. Que como va el antiguo corito, en la lucha y la prueba, la iglesia sigue caminando. Y que sigan adelante. Y justo de eso quiero ver con ustedes esta noche en Efesios, el capítulo 4. Antes, en esta epístola, hay una frase que se repite vez tras vez. Y es esta frase, en Cristo. En Cristo. Y el hecho de estar en Cristo, ¿qué significa esto? El hecho de estar en Cristo, la idea es que uno ha llegado a conocer a Jesucristo y además de ser Salvador, es el Señor, es el dueño de la vida. Esto de estar en Cristo. Y de ahí entonces vamos viendo esta epístola. En los primeros 3 capítulos encontramos lo que son las verdades absolutas en Cristo. En el capítulo 1 y 2 y 3. A ver cómo andamos ahí hermana, vamos adelante. Capítulos 1 a 3, las verdades absolutas en Cristo. Capítulo 1, nuestras posesiones en Cristo. Luego capítulo 2 y 3, tenemos nuestra posición explicada. Las posesiones, bendecidos en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Y entre esto lo más grande es el perdón de pecados y ser hecho acepto en el amado Jesucristo. Y el hecho de estar en Cristo es tan importante. Puede ser que estés aquí esta noche visitando o capaz hayas venido, pero esto es el punto de partida, el asunto de entender que todos nosotros, por naturaleza y por hecho, somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Esto es fundamental. Tenemos que entender esto para poder comprender la grandeza de la gracia de Dios a nosotros en Jesús. Todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, somos culpables delante de Dios.
Y por lo tanto, el capítulo 2 explica esto muy bien. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Somos lo mismo de lo demás, por naturaleza, hijos de ira, merecedores de la ira de Dios sobre nuestras vidas. Delante de Dios, culpables, condenados, y lo que nos espera después de esta vida es el infierno eterno. Pero por ese motivo que Jesucristo vino al mundo y con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Cristo vino, vivió una vida de obediencia perfecta al Padre. Y cuando le crucificaron, Él se entregó a sí mismo, murió en tu lugar y en mi lugar, recibiendo la paga del pecado, que es la muerte, y luego resucitó victorioso sobre la muerte para poder ofrecernos a cada uno de nosotros libremente el perdón de los pecados y ser así hecho acepto en Él delante del Padre. Y cuando lo haces, cuando te das cuenta que sos pecador y vas a Dios en humillación y quebrantamiento y reconoces esto y te arrepentís de tus pecados y das vuelta de ellos y confiesas tus pecados y das tu vida a Cristo pidiéndole a Él que sea tu Salvador y Señor, entonces ahí entras a estar en Cristo y Cristo en tu vida. ¿Están conmigo? Punto de partida. Y puede ser que esta noche estás y nunca has hecho esto. Qué grande que sería esta noche. La noche de ser trasladado, como leímos antes en Colosenses 1, de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Y si lo has hecho, y confío que la gran mayoría aquí han hecho eso, están en Cristo. Ahora, ¿qué es la meta de la iglesia y la meta de Dios a través de la iglesia para tu vida? Capítulos 1 y 3, la verdad es absoluta. Ahora capítulo 4 al 6 encontramos el andar verdadero del creyente, el andar verdadero. Y de hecho hay varios aspectos aquí. Versos 1 al 6 de capítulo 4, debemos andar dignos del Señor, en unidad. Por ahí deberíamos parar y predicar sobre esto esta noche, porque es imprescindible que estén unidos en la misma manera de pensar, siguiendo a Jesucristo. Andar dignos en unidad. Cada verso 7 al 16 tenemos, y esto vamos a ver esta noche, debemos andar dotados en utilidad. Luego en los versículos 17 al 32, de hecho, andar distintos en transformación, y habla de que tenemos que despojarnos del viejo hombre, vestirnos de nuevo, y entre tanto renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. En el capítulo 5, los versículos 1 a 7, encontramos que debemos andar devotos en amor. Luego, los versículos 8 a 14, debemos andar difusos en la luz. Verso 18 a 21, doctos, debemos andar doctos en sabiduría. En los versículos 22 al 33, debemos andar dedicados al matrimonio. En el capítulo 6, los versículos 1 al 4, debemos andar disciplinados en obediencia. Versos 5 a 9, diligentes en el trabajo, y la última parte, versos 10 al 20, dependientes en oración. Ahora quiero que vayan conmigo al capítulo 4, los versículos 11 a 16. Y viendo aquí qué es la meta de la iglesia, qué es la meta de Dios para nuestras vidas a través de la iglesia. Y leemos, y Él mismo, hablando de Jesucristo, verso 11, capítulo 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros profetas y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, y acá está la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Verso 13 es la meta, pero los medios vienen antes. ¿Qué es lo que Dios utiliza para lograr esta meta en nuestras vidas? Encontramos, a ver, los medios. Vamos para allá. Creo que el texto estaba allí también, ¿verdad? No pasa nada. Se frenó. No importa. Sigamos. Los medios acá encontramos primeramente, verso 11, 12, que Cristo dio dones. Y estos dones son hombres capacitados o dotados, son dados a las iglesias locales. Menciona apóstoles. Eran los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Eran los 12 apóstoles más el apóstol Pablo. Eran instrumentos en la fundación de la iglesia. Acá en el capítulo 2, versículo 20, menciona que la familia de Dios edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Veníamos por Pedro Suárez desde Camino de Cintura esta noche o esta tarde y vimos una iglesia y en el cartel de la iglesia nombró el apóstol que está ahí. Ustedes han visto semejantes cosas. ¿Qué cosa? Debería tener más de 2000 años ese tipo. Si es un apóstol bíblico. Porque cuando habla acá de que él constituyó a unos apóstoles, eran los testigos oculares de la vida y ministerio de Jesús. Entonces uno puede llamarse lo que quiera, pero no es un apóstol bíblico. Profetas eran los portavoces de Dios y órganos ocasionales de la inspiración. Dios autenticó los mensajes de los apóstoles y profetas por medio de milagros. Los evangelistas eran los misioneros, son los misioneros, porque los apóstoles y profetas ya pasaron de la escena. Evangelistas, misioneros, pero también los que ayudan a otros a aprender a evangelizar, a explicar el evangelio en una manera que otros puedan entender y convertirse a Cristo. Y por último, pastores y maestros, que son un grupo, los ministros, los que sirven en la iglesia local. El pastor debe apacentar la iglesia de Dios por medio de la palabra de Dios. Yo he estado en varias situaciones donde tu pastor ha predicado y doy gracias a Dios que él predica correcta y bíblicamente. Digo esto porque uno escucha cualquier cosa hoy día, que predican temáticamente solamente, pero cada loco con su tema, se dan cuenta de esto. Y los pastores que predican así solamente predican sus temas y cuando se acaban los temas tienen que volver a repetirlos. Cuando predicamos expositivamente, a través de libros y versículo por versículo, ahí podemos apacentar y alimentar a los hermanos que están bajo nuestro cuidado y además nunca termina la fuente de qué predicar. Hace 30 y ¿cuántos años di en Casanova?
va a ser 36, algo así. He predicado la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, algunos del Antiguo, pero me queda un montón. Vamos a necesitar por lo menos otros 30 años para lograrlo. Ojalá. La palabra de Dios es la provisión y protección de la iglesia local y ningún tipo de entretenimiento, buena comunión o cualquier sustituto puede suplantar o reemplazar la palabra de Dios. Fundamental esto. Cristo dio dones a la iglesia, estos hombres a la iglesia para equipar a los santos. Estos hombres tienen el ministerio de equipar o perfeccionar a los santos de la iglesia local para la obra del ministerio. Este equipamiento se hace por medio de la clara, correcta y práctica predicación y enseñanza de la palabra de Dios y a través de relaciones intencionales que formamos con otros que se llama discipulado. Es parte integral esto de hacer discípulos que hacen discípulos. Y el propósito de este equipamiento o perfeccionamiento es para que los santos aprendan a servir o ministrar. El versículo 11 y 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir. No es el pastor que hace toda la obra del ministerio. Es la responsabilidad del pastor de preparar a ustedes y junto con los de su equipo de preparar y equipar y perfeccionar a ustedes los santos para la obra del ministerio. Y me encanta al venir acá, veo que así está sucediendo. Y cada vez más hermanos participando en la obra del ministerio. Servimos a los otros creyentes y también servimos a los que no conocen a Jesucristo. De hecho, alguien lo dijo así: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Cristo dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta obra de ministerio es principalmente el hecho de ayudar a otros a conocer y confiar en Jesús y seguirle. O sea, de hacer discípulos, que hacen discípulos. Y este servicio es dado con miras a edificar el cuerpo de Cristo. Hay varios albañiles aquí en esta congregación. Han hecho trabajos en el campamento, trabajan y veo el estado del hermano Martín y otro, y los trabajos que están haciendo. El hecho de edificar es importante, que comience con buen fundamento, y luego que sabe cómo estirar un hilo y pegar los ladrillos bien, para que la pared se ve bien derecho y no así o no así. Algunos que hacen trabajos en su propia casa terminan haciendo cosas así, ¿verdad? Donde tiene que revocar con varios metros de revoque para que quede bien después. Edificar el cuerpo de Cristo es la actividad de cada uno que promueve el crecimiento uno a otro en las virtudes bíblicas de la sabiduría, la piedad, la santidad. Como leemos en Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en Romanos 15, 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y esto entonces, para edificación del cuerpo de Cristo, paren aquí un cachito conmigo. Lo importante acá es entender que tu vida promueve edificación o promueve destrucción. ¿Cuál? Cada uno hay que contestar eso. Maridos, ¿están edificando a sus esposas, a sus hijos? Esposas, ¿están edificando a sus maridos, a sus hijos? En el hogar, entre la familia,
en el trabajo, en el colegio, en la cancha, en todo lugar. Nuestras vidas deben ser de tal manera que estemos edificando, edificando y haciéndolo con buenos materiales, como dice 1 Corintios 3, oro, plata, piedras preciosas, y no con materiales de nido de pájaros, heno, madera, hojarasca, no, que sea duradero, que edifiquemos, pero no solo edificar para edificar, hay una meta aquí, a eso quiero ver con ustedes en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y fíjense en las tres frases acá, la unidad de la fe, unidad de la fe. La fe, por un lado, en el Señor Jesucristo, la salvación, pero unidad en la fe que también se refiere a la misma verdad de la palabra de Dios. La unidad de la fe, creyendo lo mismo, apuntando a lo mismo, ojos puestos en Cristo, siguiéndole a Él, no haciendo tu propia agenda o tus propias, sino qué es lo que contribuye a la unidad. Los primeros 6 versículos explicaron la importancia de esto, del capítulo 4. A la unidad de la fe, siguiente frase, el conocimiento del Hijo de Dios. Cuando es nuestro deseo conocer más y más a Jesucristo, vamos a estar unidos en la fe y tendremos entonces la misma meta. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. De conocer a Jesús personal e íntimamente. Esto viene por pasar tiempo con Él en su palabra, escuchando su voz en la oración, pero también meditando en cómo es Él. Uno se pregunta, ¿cómo es Jesús? Él describió su carácter que Él quiere reproducir en nosotros en las bienaventuranzas. Pobres en espíritu, y ahí arranca, humilde, llora, manso, tiene hambre y sed de justicia, misericordioso, pacificador, de corazón limpio y que sufre persecución a causa de Él. Encontramos el carácter como es Jesús en lo que se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Encontramos cómo es el carácter de Jesucristo en 2 de Pedro 1, donde dice que debemos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe en el Señor virtud o excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y el amor. Y de hecho, esta es la tercera frase aquí en este versículo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, una persona, un adulto maduro y que puede asumir y cumplir con la responsabilidad de un adulto, y la medida de esto es la medida de la edad o madurez de Cristo, como dice al final, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la meta. Y todo esto, son estas tres frases, tienen que ver la una con la otra. Unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Todo esto tiene que ver el uno con el otro. Está involucrado en lo que Jesucristo quiere lograr en tu vida, que llegues a ser como Jesús en tu carácter. ¿Están conmigo? Cuando nos salva Jesucristo de nuestros pecados, entonces venimos a Él tal como somos, como es el antiguo himno, tal como soy, de pecador.
Pero Cristo no nos deja ahí, así, en esa forma. Primeramente, Él nos perdona y leemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es la transformación que comienza en la salvación. Pero para que eso llegue a completarse, para que pueda llegar Dios a perfeccionar la obra en nosotros que Él comenzó, entonces es para nosotros como un avión de dos alas de depender del Espíritu Santo por un lado, pero de poner toda diligencia por otro lado. ¿Están conmigo en esto? Si tratas de levantar vuelo con una sola ala, de hecho últimamente hemos leído de varios accidentes de aviones y uno que se cayó el ala, no puede levantar vuelo. Si tu pensamiento es, bueno, yo tengo que trabajar y esforzarme más y más y más para que llegue a ser como Jesús y estás con la ala de diligencia y obediencia, pero no dependiendo del Espíritu Santo, no vas a poder hacerlo. Por otro lado, si tu pensamiento es, tengo que depender del Espíritu Santo no más y Él va a transformar tu vida, mi vida, y no estás haciendo nada para acompañarlo, entonces tampoco vas a levantar vuelo. Hace falta las dos. Y fíjense que la meta es la transformación de tu carácter, que llegues a ser como Jesús, a un varón perfecto, una persona madura, completa, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:28, a Él anunciamos, a Jesús, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, completo, maduro en Cristo Jesús. A menudo escucho la excusa por mala conducta o por explosión de ira o por se le escapa o una mala o insulta a la esposa o lo que sea y bueno, es mi carácter. ¿Usas esa excusa? Jesucristo, su meta para tu vida es que Él transforme tu carácter. Un buen cristiano no es uno que lleva un traje y corbata y va así vestido a la reunión de los domingos. Eso es solamente muestra el externo. Lo que es en la persona interior es donde Dios tiene que trabajar y esta es la meta de Jesucristo para tu vida. No solamente para el pastor y su familia, no solamente para los líderes de la iglesia, es para cada persona que pone su fe en Jesucristo. Pero fíjense en los medios que utiliza. A través de evangelistas, pastores y maestros, enseñando, predicando, relaciones intencionales de discipulado, perfeccionando a ustedes para la obra del ministerio. Y hay algo importante ahí. La obra del ministerio, de hecho de servir. Si no servís, no vas a crecer. No, pero tengo que aprender más. O alguno piensa, tengo que estudiar en el seminario. No es necesario para servir. Obvio, es bueno adquirir conocimiento y entendimiento de las Escrituras para saber aplicarlas a tu vida y luego a otros. Pero el asunto es, al estar creciendo, uno tiene que servir. Puede ser en maneras humildes, digamos, que son importantes. De ayudar en limpieza, de ayudar en servir en diferentes asuntos adentro de la pared de la iglesia. Pero afuera también uno puede servir a otros en varias maneras. De ir a ver a esa persona que está enferma o que está en cama. De mandar un mensaje de ánimo a otro. De estar atento a esto. El miércoles falleció un hermano muy querido de nuestra iglesia. 75 años, hermano Rubén conoció a Cristo hace 10 años atrás, tenía 65.
cuando conoció a Cristo. Temprano en su vida con el Señor, él agarró esto de hablar a otro de Cristo. Él había trabajado como chofer de colectivo durante años, se jubiló de eso y para tener algo que hacer agarró un Fiat y hizo una camioneta pochoclero y con eso iba vendiendo pochoclos en los colegios, las escuelas y en el barrio. Todo el mundo lo conocía, el pochoclero. Y él llevaba folletos y hablaba a la gente de Cristo. Hablaba a los vecinos de Cristo, hablaba a los compañeros, los antiguos compañeros de trabajo de Cristo, en todos lados. El martes sufrió un ACV, un derrame. Estaba muy bien el martes por la mañana. El domingo pasado estaba en la reunión, después almorzamos juntos y estaba ahí sirviendo torta y comida a otros y siempre así. Ya tenía 75 años. Sufrió el ACV el miércoles, más o menos 3, 4 de la tarde, falleció. Tuvimos el velorio el miércoles a la noche. No pude creer, el templo lleno, la vereda llena de gente. Muy querido, evangelista, servidor, hombre anciano. Muchos piensan que ya no sirvo. No piensen así. No importa la edad. Cristo iba transformando su vida constantemente. Quiere hacer esto en nuestras vidas. ¿Cómo se ve esto? Cuando estamos creciendo y cada vez más como Jesús en el carácter, ¿cómo se ve? Aquí vemos las manifestaciones, versículo 14 a 16. Primeramente, vemos constancia. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Habrá una constancia y estabilidad en tu vida cuando Cristo está cambiando tu carácter, transformándote para que seas cada vez más como Él. ¿Se dan cuenta que Cristo no era soberbio? No era prepotente. Cuando Él dijo en Mateo 11, aprended de mí, ¿qué dijo? Que soy manso y humilde de corazón. Eso es fundamental. Pobre en espíritu. Fundamental. ¿Ves a un hombre arrogante? ¿Ves a un hombre soberbio que se llama cristiano o creyente? Es una contradicción. De entender que Cristo quiere formar esto en nosotros. Y junto con esto, entonces, es esto de entender lo que viene llevado por el viento, lo que uno escucha. Hoy día por el internet hay todo y cualquier tipo de predicador. Hay una ola muy importante de lo que son los bautistas reformados. Hay otras olas así que uno va escuchando, predicadores bien conocidos y muy buenos hermanos en Cristo. Y el hecho de saber discernir y parar y decir, ¿puede ser esto sí o no? Cada vez más estás en la palabra, cada vez más que Cristo está transformando tu vida, no vas a estar siendo llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Llamativo que el hombre maduro, la persona madura entiende esto. Los hombres que enseñan falsas doctrinas, y no digo que la reforma es falsa doctrina, no digo eso. No estoy de acuerdo, pero yo quiero aclarar eso por la duda. Los hombres que enseñan falsas doctrinas utilizan todos los medios posibles para engañar a los bebés cristianos. Y el error siempre habla con estratagema, con astucia, utiliza pasajes bíblicos aparentemente según el significado correcto y utiliza razonamientos aparentemente buenos y así engaña a los infantes en la fe cristiana, los cuales no se han madurado y llegado a la medida de la edad caracterizada por la plenitud de Cristo.
Entonces va a haber constancia, estabilidad. También verso 15 va a haber crecimiento. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Llamativo acá, el crecimiento no termina. Comienza al conocer a Cristo como bebé, vamos creciendo durante toda la vida. He conocido a personas que han dicho, ya sé todo. Arrogantes. Humildad, ¿qué es eso? Pobre en espíritu, nada que ver. Va a haber crecimiento, pero fíjense, dice que siguiendo la, ¿qué dice? 15, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Siguiendo la verdad en amor, literalmente el verbo es verdadeando, si podríamos inventarlo así. Toda la vida debe ser caracterizada por verdad, no mentira. Y cuando tenemos que decir la verdad, debemos decirla en amor. En amor. Porque la verdad sin el amor es bastante brutal. Los chicos suelen hacer eso, no tiene filtro. Ay, pastor, ¿cómo se rompió tu diente? ¿Te ves un poco gordo? Gracias. ¿Por qué tenés esa? Me entienden, ¿verdad? En el matrimonio esto es tan importante. ¿No? Las esposas nos hacen preguntas capciosas, malas, ¿no? Este vestido me hace ver gorda. No debemos mentir. ¡Puh! ¿No? O la comida, te sentás a comer y es un asco. ¿Qué es esto? ¿Qué le vas a decir eso a la persona que cocinó? ¿O vas a decir la verdad en amor? Es interesante. Crecimiento. Romanos 12:9 dice que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Nuestro amor no es sin fingimiento o genuino si no hablamos la verdad, pero hablamos la verdad en amor. Y después de eso, la primera parte de verso 16, otra manifestación es la cooperación. Y acá utiliza la figura del cuerpo humano. Dice, de quien, hablando de Cristo, la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahora vamos a parar en el medio del pensamiento aquí. Pero fíjense en la figura que usa acá. El cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. La coyuntura, lo que unen cada cosa en nuestro cuerpo que se dobla, que es flexible. Interesante cómo están este cuerpo y todas las cosas que se mueven en diferentes maneras, diferentes direcciones y se ayudan mutuamente. Tenéis que pensar conscientemente, ahora voy a caminar. Pie derecho, vamos, pie izquierdo, pie derecho. ¿Tienen que hacer eso? No, lo hacemos automáticamente. ¿Está? Y todo funciona bien. Las caderas, la columna, el cerebro, cabeza mandando todo y todo fluye. ¿Entienden esto? Ahora, ¿qué sucede cuando algo pasa mal entre el cuerpo? Que un miembro del cuerpo ofende a otro. ¿Ha pasado o nunca? Que un miembro del cuerpo ofende a otro miembro del cuerpo. El año pasado estaba haciendo alguna cosa, tengo una sierra de mesa. La carpintería es mi hobby, que dedico un poco de tiempo a esto. Y un día estaba cortando las puntas de unas tablas y las puntas salían al lado de la hoja de la sierra de mesa. ¿Están conmigo hasta ahí?
Y yo había lastimado este dedo con la sierra de mesa durante la pandemia y ya tenía cierto temor reverente de esa hoja. Pero ese día estaba ahí en esto y Diana estaba abajo con otras cosas y yo estaba ahí corriendo y cortaba y quedaban las puntas al lado de la hoja. Yo sabía, debería apagarlo, lo hacía. Corro la cosa, lo arranco de nuevo, corto otro, apago el motor, saco la punta, todo bien hasta ahí. Hasta que, no, estoy gastando mucho tiempo acá. Entonces ahí comencé a sacar las puntitas así que se cortaban, hasta que en un segundo no presté atención bien a lo que estaba haciendo y se abrió mi pulgar así. Y sacó, a ver, pueden ver la diferencia, no, de ahí no. Pero yo pensé que había perdido el pulgar, pero está todavía. Y fuimos al hospital. Ahora, piensa conmigo, mi pulgar, ¿qué causó esto? No, perdón, la pregunta. ¿Qué es lo que causó que corté el pulgar? O la cabeza diciendo a la mano y brazo, vos podés, no hay problema. Ahora, después de sanarse, ¿qué tal? Mi pulgar se enojó con los demás. Y digo, mire lo que me hicieron. Vos querés trabajar yo no voy a ayudarte. Uno dice, el cuerpo no hace esas cosas, tonto. Tiene razón. ¿Qué hace el cuerpo? Mi cuerpo ayudó a sanarlo. Agarró y cerró y apretó y luego, bueno, otras cosas. Esto es un poco de desvío, se dieron cuenta de esto, pero el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, van a haber en el cuerpo ofensas. De vez en cuando la coyuntura no funciona bien. No levanta el pie lo suficiente, tropieza en el escalón y ofende a los demás o a alguien. ¿Qué debemos hacer cuando eso sucede? Me voy de la iglesia. Son todos hipócritas ahí, todos falsos. Nunca has escuchado eso, ¿no? No. O Mateo 18, Jesús dijo, debo ir y hablarle. Ajá. Lucas 17 dice, debo ir y hablarle. Y si se arrepiente, debo perdonarle. Y si 7 veces al día peca contra mí, 7 veces al día viene y dice, me arrepiento, dice Jesús, perdónale. Ajá. Y así resuelven los problemas. Había una situación no hace mucho, ¿no?, del campamento de jóvenes. En el campamento, algunos jóvenes de nuestra iglesia se ofendieron con otro de nuestra iglesia. De nuevo, entre los jóvenes esto nunca pasa acá tampoco, ¿no? Y al final se sentaron, o sea, otros líderes agarraron a estos en amor, agarraron. Los se sentaron y ahí y entonces hablaron, confesaron, pidieron perdón, perdonaron. Todo bien. Así hay que hacerlo. Continuamos. Cooperación tenemos acá. Y por último, la construcción. La última parte. Leamos 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, volviendo al versículo 12, para la edificación del cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose en ¿qué? Amor. Amor. Fundamental. Fruto del Espíritu, carácter de Cristo, amor, gozo, paz. Añadid a vuestra fe, afecto fraternal y el amor. Fundamental. En esto, dijo Jesús, en esto conocerán todos de afuera
que sois mi discípulo si tuvierais amor los unos para con los otros. Esto es fundamental. No en arrogancia, porque sabemos más que otros de la palabra, no vamos edificándonos, no en altivez, porque yo soy más maduro que tú, o como decían los antiguos judíos, como mencionó en Isaías 65, estate en tu lugar, porque yo soy más santo que tú. Que Dios dijo eso, era algo que le hacía enojar. Sino que debemos ir edificándonos en amor. Entonces te pregunto, primero, como comencé, ¿conoces a Jesucristo? ¿Estás en Cristo? Si no, que esta noche te arrepientas y te conviertas a Jesús. Es la meta de tu vida, si lo has hecho, es la meta de tu vida ser más y más como Jesucristo. Debería ser. Acá en la reunión podemos ser todos santitos y decir, amén, pastor, es la meta de mi vida. Pero ¿qué es lo que muestras y qué es lo que ocupa tus preocupaciones en la semana? Es demuestra la verdad. ¿Participas en la obra del ministerio de tu iglesia para que esto suceda? ¿Es el amor de Dios cada vez más evidente en tu vida? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, por sobre todo, por nuestras vidas, por tu iglesia, que sea santificado, tu nombre por sobre todo. Te damos gracias, Padre, por tu obra en nosotros por medio de Jesús. Te damos gracias, Padre, por estos 21 años de tu obra aquí, en esta iglesia, aquí en Monte Grande. Te damos gracias, Padre, por las personas que han llegado a conocer a Cristo a través del ministerio de esta iglesia. Por los hermanos que están creciendo como discípulos de Jesús, llegando a la meta de ser una persona madura y completa a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te doy gracias, Padre, por el pastor y los líderes de esta iglesia que ministran tu palabra para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de este cuerpo de Cristo. Y te pido en el nombre de Jesús que ahora tomes tu palabra y la siembre profundamente en el corazón de cada persona aquí, para que aquellos que no conocen a Jesús, estando aquí esta noche, vayan a los pies de Jesús en oración, pidan perdón de sus pecados, que sean salvos por confiar por completo en Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Y para aquellos que ya han puesto su fe en Cristo, para los hermanos aquí en esta iglesia, Padre, te pido en el nombre de Jesús que les ayudes a ser unidos en la fe, conociendo cada día más a Jesús, tu Hijo, siendo transformados para que sean cada vez más como Jesús. Que participen en la obra y que tú realices tu meta en la vida de cada uno, de que seamos como Jesús, edificándonos en amor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo.